7 de la mañana con 37 minutos. Continuamos junto a ustedes. Ahora nos acompaña el abogado Andrés Y. Cáceres, vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Se viene otro tema para la Corte Constitucional después de ese gran acuerdo nacional de la minería dada por el gobierno nacional de ir o no a una consulta popular. La pregunta y la inquietud es, ¿en el Ecuador hay minería a gran escala? ¿Hay que explotarla en época de crisis? ¿Qué hay que hacer con este tema que de una u otra manera también es trascendental, importante para los ecuatorianos y que se ha venido hablando desde muchos años atrás hasta el día de hoy? Bienvenido. Gracias, buenos días, un buen día a quienes nos acompañan en el estudio, así como a nuestros televidentes. En efecto, lo que usted dice es cierto, ¿no? El Ecuador ha dado pasos agigantados hacia la evolución del sector minero. Ha habido pues los 5 proyectos que el Estado ecuatoriano ha catalogado como estratégicos por el impacto fiscal de captación de inversiones y de empleo que pues generarían en los próximos años, y luego hay una segunda generación de proyectos mineros que están en exploración y que en un plazo quizás de unos 5 años podrían convertirse en minas. Entonces, sin lugar a dudas, el Ecuador tiene la oportunidad de entrar en el mercado minero internacional, en el mapa minero, a través de estos proyectos y pues de solventar muchos de los problemas económicos que tiene el Estado, ¿no? Y es importante resaltar que en este punto no solamente tiene que ver con la explotación de los minerales, que evidentemente va a generar un incremento en las exportaciones. Recordemos que el Ministerio de Finanzas hace más o menos una semana y media expuso que de aquí a 2021 las exportaciones del Ecuador producto de minerales crecerían en 3.000 millones de dólares y en captación de inversión extranjera en 4.000 millones de dólares, además de aproximadamente 30.000 puestos de trabajo. Pero más allá de eso, quizás es importante mencionarle a nuestros televidentes toda la inversión de riesgo que entra producto de la exploración. Hay que entender básicamente que en minería hay 2 grandes momentos, exploración y explotación. En exploración, básicamente es salir a descubrir algo. Pero eso puede pasar como no puede pasar. Esa es una apuesta. De hecho, el Ecuador se volvió atractivo para el sector minero por el hecho de que era el país menos explorado de la región y en consecuencia donde más posibilidades había de encontrar nuevos yacimientos, comparado con los hermanos de la región que tienen desarrollo en minería, ¿no? Chile, Perú. Entonces, esa inversión de exploración, de salir a buscar algo que hasta ahora no ha sido descubierto, es algo a riesgo, que son divisas frescas que entran a una economía dolarizada que, recordemos, no puede imprimir billetes. Claro, ahora recordemos que también hay una gran cantidad de nuevos yacimientos encontrados. A eso se ha montado un tema de la minería artesanal, la minería ilegal, que son parte también de esta gran construcción minera en el Ecuador. ¿Cómo ir desclasificando a ellos para este tema también involucrar? Bueno, a ver, entendiendo que la regulación tiene 4 categorías. La minería artesanal, la pequeña minería, mediana minería y gran minería. Pequeña, mediana y gran minería van de acuerdo al volumen de producción. Y la minería artesanal conceptualmente es aquella que tiene que ver con una actividad de propia sustentación. Yo soy minero, tengo que tener mi espacio en el cual yo puedo hacer mi actividad extractiva y producto de esa actividad extractiva yo me mantengo y le mantengo a mi familia. Y que tiene una característica básica bastante lógica, que es el hecho de que el minero artesanal no puede tener una gran inversión económica y por lo tanto su maquinaria y sus herramientas son portátiles, ¿ya? Sin embargo, lamentablemente la minería ilegal, aquella en general que no tiene los suficientes permisos para operar, se ha parapetado de la artesanal y han generado problemas de seguridad física y problemas ambientales muy serios, como los que lamentablemente podemos encontrar en Buenos Aires, en la zona de Paquisa, entre otras zonas del Ecuador, ¿no? O las historias antiguas de Nambija. Ahora se les viene a ustedes una gran lucha, una gran propuesta y un tema que debe pasar por la Corte Constitucional. Ir al gran a ese tema o debate de una consulta popular en el Ecuador. ¿Cómo están trabajando ustedes en ese tema? Bueno, nosotros creemos firmemente que la Corte Constitucional tiene suficientes argumentos para no proceder con la calificación de la pregunta de una consulta popular de esta índole. El tema es bastante simple para nosotros. Todos los ecuatorianos en las elecciones del 2017 votamos por un candidato, o bueno, no todos votamos, pero la mayoría de ecuatorianos votó por un candidato que propugnaba en su plan de campaña una asamblea constituyente que luego fue aprobada mediante referendo. Se eligieron asambleístas mediante elecciones generales, se elaboró un texto constitucional y se lo aprobó mediante consulta popular. En esas reglas, es decir, en esa constitución que aprobamos, me refiero a la Constitución de Montecristi del 2008, nosotros establecimos reglas de juego y dijimos, el principal activo del Estado son los sectores estratégicos. Claro. Minería, petróleo, electricidad, agua y gas. Y estos tienen un régimen especial en el cual el Estado no puede renunciar ni a la propiedad ni a su potestad de formular políticas y de administrar estos recursos.
y son recursos de mandatoria operación para el Estado porque son el activo principal para gestionar la economía nacional. Entonces nosotros ya votamos por establecer reglas de juego sobre los sectores estratégicos, incluyendo la minería. No puede ser que hoy día, 11 años después, una parroquia o varias parroquias o una base de datos electoral muy baja versus la de todos los ecuatorianos que aprobamos de esa constitución, quieran cambiar ese precepto y quieran hasta cierto punto privarle al Estado de uno de sus activos en cuanto se refiere a la gestión de la economía. Claro, pero ¿por qué se vienen con ese tema de que le toca a la Corte Constitucional, de ese gran debate nacional, de esa consulta a la minería? Tal vez es porque no hay una minería responsable en el Ecuador. Yo, mire, más que nada me atrevería a decir que aquí el trasfondo es político. Nosotros, por ejemplo, en la consulta popular de Girón podemos detectar que hubo un gran conflicto de interés. Recordemos que el propulsor de la consulta de Girón fue el hoy prefecto Pérez Guartambel, Yacu Pérez. Entonces, evidentemente había un conflicto de intereses porque él era candidato a prefecto y estaba propugnando una consulta en un cantón donde él era candidato. Y sin lugar a dudas, el balance de esa consulta popular, fuera de que ganó el no a la minería en el cantón Girón, ganó la desinformación. Minería no puede ser manejada con tintes políticos. Sin lugar a dudas tiene que ser discutida y por eso gracias a RTU por este espacio, por darle a la sociedad elementos. Pero la discusión tiene que ser así. O sea, hay sectores. Sí. O sea, tiene que ser polarizado. Sin lugar a dudas es un tema polarizado. Pero es un tema que por la misma polaridad, por la misma división, a veces por la falta de información que existe. El Ecuador, recordemos que no es un país con tradición minera en los últimos años. Claro. Tiene que ser una decisión de Estado. Y para finalizar, ¿qué esperan ustedes de la Corte Constitucional? Porque está en manos de la Corte, aquí tendrán que analizar durante los próximos días. La Corte, en efecto, como usted lo ha dicho, en los próximos días tiene que emitir un pronunciamiento. Si no me traiciona la memoria, entre esta y la próxima semana caduca el plazo. Nosotros, primero que nada, aplaudimos el hecho que la Corte haya tomado, digámoslo así, al toro por los cuernos y esté sustanciando el proceso y no lo hayan guardado y esperar que pase el dictamen ficto. Entonces creemos, insisto, que la Corte Constitucional tiene suficientes elementos jurídicos, fácticos, económicos, de trascendencia de la materialidad para la economía nacional, como para entender que este tipo de temas no debe ser sujeto de consulta popular, ni local ni nacional. Muy bien, quiero agradecer la presencia de Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, junto a nosotros, hablando de ese gran acuerdo nacional y de esa consulta popular. Responsabilidad en la Corte Constitucional tomar este tema. Gracias por acompañarnos. Nos vamos al corte comercial y cuando retornemos continuamos con más información. Conmigo será hasta el día de mañana. Buenos días.